El pasado 1 de octubre, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, la cual contiene 9 artículos transitorios en materia energética. La propuesta de reforma constitucional establece como área estratégica reservada en exclusiva a la nación todas las actividades relacionadas con el sector eléctrico: generación, transformación, distribución, abastecimiento. Este cambio es fundamental con relación al actual modelo, ya que quedaría prohibida la participación privada en dichas actividades, reservándose en exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿quién mejor para explicarnos y ponernos en cuentas claras en qué consiste esta propuesta que nuestro distinguido invitado de esta tarde y a quien usted ya conoce, el doctor Paul Alejandro Sánchez, analista del sector energético? Muy buenas tardes, Paul. Raimundo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo, Paul. Y bueno, pues el tema de coyuntura y evidente va a ocupar más tiempo el que estemos hablando de esta propuesta de contrarreforma eléctrica, pero en el ambiente técnico, si hay en el campo de los expertos uno como tú que nos puede poner en cuentas claras qué está ocurriendo con esta propuesta. Yo me quedé en aquel modelo que tenemos actualmente, que inició allá por 1992, cuando la Comisión Federal de Electricidad era ya incapaz de generar la electricidad que demandaría el país en los años de crecimiento que vimos más adelante. Pero desde tu punto y tu ángulo de análisis, ¿cómo está este modelo actual del que hoy tenemos estas cuotas, tenemos esta oferta? Si primero nos introduces a cómo opera el modelo actual. Gracias, Raimundo. El modelo actual opera basado en una separación de entrada institucional. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos a CFE, que debe operar como una empresa, no importando que sea propiedad del Estado, y se debe, digamos, ceñir al derecho privado, salvo algunas excepciones. Es más, tiene su propia ley, se llama la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Después de eso tenemos otro par de niveles. La Secretaría de Energía, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la Constitución, representa al Ejecutivo Federal como el encargado de hacer la política energética. ¿Qué significa esto? La planeación del sector eléctrico. Y después tenemos al CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, que se dedica a despachar o digamos a ordenar por costos la energía más barata en todo en todos los nodos del país, para que todos tengamos energía. ¿Qué hace el CENACE? El CENACE es un regulador, como lo que tienen en su casa, ese que está regulando los voltajes y que luego suena. Eso es porque está regulando altas y bajas de voltaje. Lo mismo hace el CENACE de manera mucho más amplia. Dice, a ver, está pasando una nube, no se cae el sistema y nos quedamos sin luz. Lo que hace es, a ver, estamos determinando el pronóstico de sol, la irradiación, requiero tanta energía en los próximos 15 minutos, háblale a la planta A porque la quiero prendida. Pero también tenemos una tendencia de largo plazo, que sabemos que todos los días a las 8 de la noche va a requerirse mínimo esta cantidad de energía, forma a las 4, 5 o 6 plantas siguientes. Eso es lo que hace el CENACE. Y luego tenemos a la Comisión Reguladora de Energía, que lo que hace la Comisión Reguladora de Energía es un regulador técnico-económico. Por un lado técnico, porque regula los requerimientos técnicos que requieren las plantas para obtener un permiso de operación, y económico porque diseña tarifas. Tarifas como cuáles: la de transmisión, la de distribución y la de venta a los usuarios domésticos. Hasta ahí tenemos un diseño que funciona o que funcionaba. Entonces tenemos una propuesta que nos dice, no me gusta un diseño de división de poderes, quiero, CFE, recuperar todas estas cosas. Quiero yo comprar, quiero yo vender, quiero despachar, quiero regularme y quiero hasta determinar la política en materia de transición energética. Entonces, como ves, CFE se convierte no solo en una empresa, sino en un regulador, un hacedor de política y el operador independiente del sistema en un solo momento. Paul, buena parte de esta controversia entre lo que se propone contra lo que está vigente tiene el carácter justamente de monopolizar, como tú bien mencionas, que la CFE deje de convertirse en una empresa a convertirse hoy en un organismo administrativo del Ejecutivo. Pero quien te está escuchando en este momento sabe, bueno, que de repente hubo empresas que empezaron a invertir en energía verde, renovable, más barata, para también
en consecuencia producir bienes y servicios que nos llegaran a los consumidores más barato. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Claro, Raimundo, y el problema radica en este punto. Digamos, te voy a hacer una pregunta, a Sí, ver qué me dices. ¿Cuántos celulares has tenido en tu vida? pues yo creo que no menos de 10, ¿eh? ¿Y todos los tres cargados y operando y con saldo? No, claro que no. No, porque con uno te es suficiente, quizá dos, si eres muy importante. Pero lo que hace CFE dice es, tengo muchas plantas, hay exceso de plantas. Bueno, ¿por qué no cierras las más caras, ineficientes y contaminantes? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no reduces la plantilla? Es difícil y políticamente no aceptable, pero ¿por qué no se reduce la plantilla que se debe reducir a niveles operativos que sean eficientes? Entonces, no vas a cargar con 10 celulares, no vas a cargar con 100 plantas. Y me refiero a 10 celulares porque incluso hablo de aquel incluso que tenía la antenita grandote, pesado y que duraba poquito. Así, más o menos esa es la idea. Bueno, oye, pues entonces aquí parece que regresar al pasado, incluso con ocupar como suministro de combustible para producir energía, la CFE, perdón, está regresando al carbón y al combustóleo. Eso es también lo que en esta propuesta ustedes, los expertos, han hecho notar. ¿Por qué? Porque desde la lógica de CFE es la siguiente, fíjate. Lo que dicen ellos es, si yo vendiera todo, como lo vendo actualmente, y recibo X cantidad de dinero, vamos a llamarle 100 pesos, y recibo estos 100 pesos y los transfiero a mis propias cuentas, pierdo poquito, es lo que dicen. Pero como tengo que recuperar 100 pesos y pagarle a los privados, y como yo no quiero cerrar plantas y no voy a despedir personal y no voy a reestructurar mis pasivos, en lugar de que me queden 100 pesos y como tuve que pagar, me quedan 60 y aparte el gobierno me da 10. Entonces lo que ellos ven no es una cuestión de subsidios, lo que ellos ven es no me alcanza para mantener mis cuotas patronales, no me alcanza para tener el personal que tengo y no me alcanza para tener las plantas que tengo, pero no estoy dispuesto a cerrar, no estoy dispuesto a cambiar, no estoy dispuesto a reformarme, que cambien los demás. Entonces mejor me despachas a mí primero, me pagas a mí primero y si sobra, como la Bartola, ahí te dejo esos pesos. Oye, Pablo, incluso ahorita que mencionabas esto de que cuántos celulares he tenido en mi vida, me hace recordar que allá por los 80s incluso había esa práctica de que se recomendaba ahorre un poco apagando un foco porque la CFE no producía la energía que requeríamos, incluso limitaba a apagones de 15 minutos avisándoles a algunas empresas que dejaría de abastecerles energía. ¿Por qué la CFE entonces, si no ha tenido la capacidad financiera y técnica para crecer, por qué no deja que los privados crezcan? Pues es que es un instrumento de control finalmente. Y ahí, mira, y la decisión no fue en un inicio, como dijiste, en 1992, se optó por este mecanismo. ¿Y sabes qué es la crítica que le han hecho a los PIEs, a los productores independientes de energía, que le venden toda su energía a CFE, que participaron en licitaciones abiertas internacionales y que establecieron precios en competencia? Dicen, esa electricidad no es mía, es de un privado, no la produje yo. Es como decir que Pemex, porque le opere a alguien un campo, el petróleo no lo vende él porque lo operó y lo sacó un tercero. Estamos hablando de cosas distintas. La energía que produce un PIE, aunque sea de una empresa privada, la solicitó CFE en ese punto como una maquila. Al final lo único que está cambiando son los fierros. Es como otra vez, volviendo al tema de los celulares, hay quien tiene celular que es un arrendamiento financiero, es decir, nunca va a ser suyo al final, pero cuando lo entregue le van a dar uno nuevo. Y al final lo que quería México era eso, es decir, no me quiero quedar con chatarra, quiero estar renovando mi parque de generación. De hecho, la misma CFE reconoce que a partir de 2025, bendita fecha, va a empezar a necesitar una cantidad de generación que no tiene disponible ni planeada. ¿Por qué? Pues porque estamos peleándonos con el sistema. Sí, ahora Paul, la gente que también nos está escuchando trae ahí rondándole en la cabeza el diablito que le está diciendo, Andrés Manuel está diciendo que el Oxxo y que el Bimbo pagan más barata la energía y que a ti te la cobran más cara. Yo cuando entro a un Oxxo veo eficiencia energética, lámparas LED, refrigeradores que tienen control de energía. ¿Es cierto esto que dice Andrés Manuel? Mira, de entrada no es cierto y voy a separarlo en dos cosas. La primera, número uno, los mexicanos no pagamos 5 pesos por la energía. Número dos, las empresas tampoco deben de pagar 5 pesos por la energía. Te voy a decir un punto importante. De hecho, hice los cálculos para cuánto le cobraría CFE a los mismos Oxxos y les cobraría un 80, 1,90, 1,70 en algunos casos. O sea, al final del día
No estamos hablando de un robo a la nación como lo han tratado de poner. Pero número dos, vamos a conceder tantito sin aceptar lo que está pasando, que eso fuera cierto. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, Raimundo, porque lo que vas a generar es un efecto inflacionario ahorita que tenemos una inflación de 6% que está ya descontrolada por 2% de la tasa objetivo que se planteó el Banco Central. Ahora imagínate subirle 10% a cada uno de los insumos, no solo finales, sino de toda la cadena de valor. Entonces imagínate el refresco, el PET, el plástico, los vidrios, los metales, todos empezarían a encarecer. Creo que los mexicanos tenemos que tener mucho cuidado con esas políticas populistas. Si hay un problema hay que corregirlo, pero se corrige en el largo plazo, no se corrige de sopetón, porque si no vas a tener un problema como lo que pasó cuando con los gasoductos, con la gasolina en 2019. Sí, finalmente, doctor, si el ciudadano que hoy tiene en sus manos su recibo de luz y que tiene por ahí que dice apoyo gubernamental, que es un subsidio, como tú lo mencionabas, y que proviene, por cierto, de nuestros propios impuestos, ¿podrá sostener su propuesta a la CFE de que será capaz técnicamente de generar la energía que requiere el país de aquí al futuro? Mira, eso es lo preocupante, Raimundo, porque en 3 años se va esta administración, queda la siguiente. Yo me preocuparía por los que vienen, si va a haber suficiente energía y no solo eso, suficientes condiciones para generar nuevos parques de desarrollo para electricidad en el futuro. ¿Por qué? Porque al final del día, las tasas que tenemos de salida forzadas por mantenimiento y por, digamos, por incidentes, son más del 20% en algunos casos. Eso significa que aunque decimos que tenemos mucha capacidad, mucha de esa no está disponible el 100% del tiempo. Y peor aún, son más intermitentes que lo que dice el presidente con la solar y eólica. ¿Por qué? Porque sus fallas son impredecibles. No puedes saber cuándo se va a tronar algo porque no tiene el mantenimiento correcto o porque ya están viejitas. Así nos pasa con todo, con el carro. El carro más viejo, pues hay que estarle dando una manita de gato y de vez en cuando te deja atorado a la mitad del camino, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, Paul, sin duda, bueno, pues lo sabes, en televisión tenemos poco tiempo, pero si quieres, por favor, invitar a nuestra audiencia a un programa muy atractivo que tienes en YouTube. Muchísimas gracias, Raimundo. Sí, todos los martes entre 8 y 8:30 de la noche nos conectamos en cortocircuito con Víctor Ramírez, Abril Moreno y platicamos de estos temas. De hecho, hoy a las 8:30 de la noche vamos a hablar de usuarios, ventas, tarifas y subsidio. Entonces, no se lo pierdan, búsquenlo ahí en YouTube o en Twitter, cortocircuito, y platicamos en la noche. Y no dejaremos, desde luego, de tenerte aquí en Cuentas Claras para darle seguimiento a este tema y finalmente en qué termina todo esto. Muchas gracias, Paul. Muchísimas gracias, Raimundo. Gracias. Bueno, pues esta propuesta de cambios a la Constitución estará a discusión primero en la Cámara de Diputados y más nos vale presionar a nuestros representantes a que tomen decisiones debidamente informadas, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Paul Alejandro Sánchez Campos, analista del sector energético. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.